Buenas tardes. Este tiempo que pasamos aquí calmadamente fue para ver si llegaba Manuel Ordorica, conocido de la gran mayoría de ustedes, ya lo presentaré más adelante. Es la autoridad que viene a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy día. Bueno, pues es muy grato inaugurar que hoy día estemos inaugurando la 7ª edición de la Cátedra Bourgeois-Pichat y nos acompañan, además de nuestra invitada, los aquí presentes, ustedes, colegas de la Frontera Norte en Tijuana, del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, del Centro Universitario de Ciencias Económicas, Económico-Administrativa de Guadalajara, más conocido por CUSEA, y de los Consejos de Población de San Luis Potosí y Zacatecas a través de la señal de videoconferencia. La creación de esta cátedra en 2004 fue posible gracias a los apoyos recibidos de la Embajada de Francia en México, de la cooperación francesa a través del IRD, del Instituto Nacional de Estudios Demográficos de Francia, más conocido como INED, y dentro del colegio, de la coordinación académica a cargo de Jean-François Prudhomme y de los directores del CEDUA, José Luis Lezama, primero, y ahora Silvia Yorguli, la directora actual del centro. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir como invitada a la doctora Catherine Bombalé, investigadora del INED. La mayoría de quienes han venido a dar estas charlas en cada una de las oportunidades de la cátedra han sido del Instituto Nacional de Estudios Demográficos de Francia. El grupo asesor de la cátedra, constituido por 6 demógrafos del CEDUA, estimó pertinente invitar a la doctora Bombalé, considerando el carácter innovador de la investigación que ella ha venido desarrollando desde hace años en el campo de los estudios de sociología de la familia y del espacio. Estudios que conjugan aspectos demográficos y urbanos de interés no solamente para los demógrafos del centro, sino también para nuestros colegas del área de desarrollo urbano y en general para todos aquellos interesados en estos temas de la familia, el espacio, la sociología de la familia. Ahora escucharemos las palabras que nos dirigirá nuestro colega, el doctor Manuel Ordorica, miembro del grupo asesor de la cátedra y secretario general del colegio. Muchas gracias. Manuel, por favor. Muchas gracias, Julieta. En primer lugar, 1000 disculpas por haber llegado un poco tarde a esta reunión, pero tuvimos que ir a entregar unos libros de nuestros 16 volúmenes, que fue nuestra aportación como colegio a los bicentenario, centenario y a los 70 años del Colegio de México, pero ya andamos por acá y en esta Ciudad de México siempre es un poco difícil moverse rápidamente. Bueno, bienvenida a la doctora Catherine Bombalé, mucho gusto, nos da mucho gusto tenerla aquí con nosotros. Es para nosotros realmente un honor tener esta cátedra de Bourgeois-Pichat. Para nosotros es un personaje muy importante, es una personalidad en la demografía que nos ha marcado a partir de sus investigaciones, de sus estudios realizados, y para nosotros es un demógrafo muy creativo y que nosotros eso de alguna manera queremos impulsar en nosotros mismos y con nuestros estudiantes. Por eso es para nosotros, como decía, muy importante y un honor tener a Catherine en este marco de la cátedra Bourgeois-Pichat. Catherine Bombalé es diplomada del Instituto de Estudios Políticos de París, obtuvo su doctorado en este mismo instituto en 1981 en Economía Aplicada, posee además un diploma en Estadística Aplicada otorgado por la Universidad de París 6. Los temas demográficos y estadísticos en torno al hábitat urbano han marcado su carrera como investigadora. Ingresó al Instituto Nacional de Estudios Demográficos, INED, desde muy joven, en 1982, y se convirtió en directora de investigación en esta misma institución en 1996. Desde esos años ha sido encargada de la Unidad de Movilidad, Hábitat y Espacios Urbanos,
Cabe destacar su participación en numerosos consejos científicos relacionados con el espacio y el territorio, tanto a nivel gubernamental como académico. En la actualidad se desempeña como corresponsable de la Unidad de Movilidad, Territorialidad y Hábitat en el INED. Imparte cursos en la Universidad de París 10, en Nanterre, en el marco de la maestría en Sociología, y funge como experta en la Agencia Nacional de Evaluación de la Investigación y de la Agencia Nacional de Investigación ANR, 1988. Y sin más, le paso la palabra a la doctora Silvia. Ahora escucharemos a la directora de nuestros centros, la doctora Silvia Yorguli, que nos dirigirá algunas palabras. Gracias, Julieta. Bueno, si Manuel da la bienvenida por parte del Colegio de México, yo quiero darle la bienvenida también a Catherine Bonavalent por parte del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales, y también comentar un poquito sobre la selección del tema y lo afortunado que yo creo que es la presencia y la perspectiva analítica y metodológica que va a presentar la doctora Bonavalent, ¿no? Platicábamos que en su trabajo hay una natural conexión entre las dos áreas rectoras de lo que es el centro, ¿no? La parte demográfica, por una parte en los temas de estudios de familia, que es uno de los fuertes de los investigadores en el área demográfica dentro del centro, y bueno, desde la perspectiva urbana, también los temas de estrategias residenciales, movilidad y espacios urbanos, que es otra de las áreas fuertes de los profesores que se encuentran en el área urbano y ambiental. El trabajo de la doctora Bonavalent, como yo mencionaba, muestra una natural conexión entre los dos temas, no solamente por la vinculación y el contenido de los temas por sí mismo, sino también en términos de presentar el potencial metodológico en la unión de las dos áreas, ¿no? No me voy a adelantar ni les voy a contar todo porque ella lo va a presentar, pero nada más quiero adelantarles un poquito, que una de las cosas muy interesantes es, bueno, presenta una aproximación metodológica, dinámica, longitudinal, que es algo propio y una de las características de los estudios demográficos, pero desde la perspectiva de los estudios de familia, la doctora Bonavalent no se resigna a una forma tradicional de ver a la familia, limitada por la disponibilidad de la información tradicionalmente como se recoge en la información demográfica, sino que busca y reta y busca la manera de incorporar una visión mucho más dinámica y que corresponde más a la realidad más compleja, dinámica y cambiante de la familia hoy en día, y que no se atañe nada más o se circunscribe nada más a la cuestión de corresidencia. Y yo creo que aquí hay un aporte metodológico, una perspectiva metodológica que es interesante para las dos áreas de estudio, tanto desde la perspectiva de los estudios urbanos, como mencionada desde la perspectiva de los estudios demográficos, donde ha sido más ampliamente, bueno, donde yo tengo más conocimiento de su desarrollo, porque bueno, es también mi área de estudios, ¿no? Cuando comentaba con Julieta sobre las tres, esta conferencia inaugural y las otras dos charlas, también le comentaba que de hecho en el centro ha habido también esfuerzos por intentar vincular más estos trabajos o estas perspectivas. El año pasado tuvimos una sesión en la serie de diálogos sobre población, ciudad y medio ambiente, en donde hablábamos sobre movilidad urbana y dinámica familiar, donde había demógrafos y había expertos del área urbana, y yo creo que hubiera sido, por ejemplo, hubiera sido muy interesante tener esta perspectiva dentro de la discusión que se llevó en esa sesión de diálogos. Esto es para dar un ejemplo de la manera en la que se conecta lo que la doctora Bonavalent va a presentar con las líneas, con algunas de las líneas de interés de este centro. Y bueno, también aquí quisiera hacer un reconocimiento al comité asesor y especialmente a Julieta Quilodrán, que es quien lo dirige, que hicieron este trabajo de buscar, bueno, no solamente la conexión de continuar con la línea de estudios demográficos, sino además vincularlo de una manera más amplia con esta otra perspectiva de los estudios urbanos. Y bueno, no solamente por la selección del tema, sino también por todo el trabajo de organización que nos lleva hasta el día de hoy en lo que, en lo que comienza con esta conferencia inaugural. Finalmente, bueno, quisiera desearle a la doctora Bonavalent que sea una visita muy provechosa, y también a todos nosotros pues aprovechar la visita de tan distinguida académica y bueno, la manera en la que sus planteamientos complementarán lo que ya son líneas de investigación del centro. Y creo que sin más preámbulo le paso el micrófono a la doctora Bonavalent. Gracias. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Vamos a cerrar aquí. S'il te plaît. Merci beaucoup. Tout d'abord, gracias. En primer lugar, quisiera dar las gracias al Colegio de México y en particular a Julieta Quilodrán por haberme invitado en el marco de esta cátedra, porque para mí es un doble honor.
volver a México en estas condiciones. Yo había venido cuando era muy joven, efectivamente, cuando era una joven demógrafa hace 20 años, no por razones demográficas, sino en el marco de un gran coloquio sobre las metrópolis mundiales. Y no había querido irme sin conocer a los demógrafos mexicanos. Y así es como yo terminé en la oficina de Julieta, que me había impresionado muchísimo en aquel entonces como experta demógrafa. Cuando uno es joven, uno se siente muy impresionada y conservé un excelente recuerdo de esa conversación. La segunda razón, es que esto es también una oportunidad para mí de hacer un homenaje para uno de los pocos profesores que hacía que nos gustaran las matemáticas y la demografía, porque lo tomaba uno de la mano y para explicar las cosas de manera muy sencilla, lo que antes parecía inaccesible, nos daba la mano. Y para mí ese es un recuerdo muy fuerte. Seguramente fui una de las últimas generaciones que pudo aprovechar la enseñanza de Jean Bourgeois Pichard y mi recuerdo es un recuerdo conmovido. Y sobre todo me siento conmovida porque nunca tuve la oportunidad, incluso estaba en el INED, nunca pude decirle hasta qué punto había valorado sus cursos. Es el tipo de cosas que a veces uno no dice y ahora yo aprovecho para decirlo. En el curso de estas 3 conferencias voy a abordar sucesivamente las relaciones intergeneracionales, los problemas actuales o las reminiscencias del pasado. A lo mejor van a pensar que esto está lejos de la demografía, pero poco a poco se van a dar cuenta, espero, que sí hay un vínculo con la demografía. Después voy a hablar del entorno y la familia, del grupo familiar y finalmente voy a hablar de las trayectorias residenciales. Esto va a ser la última sesión. Así que hoy vamos a hablar de las relaciones intergeneracionales. Y bueno, es cierto que tradicionalmente la demografía se interesa en la familia a través de la nupcialidad, la fecundidad, la divorcialidad y la evolución de las estructuras familiares. Es decir, la familia en el sentido del hogar o del grupo doméstico. Ahora bien, desde hace unos 20 años, las investigaciones sobre la familia ya no se limitan al grupo familiar y exploran las redes de parentesco. ¿Y por qué se dio semejante evolución de las investigaciones y por qué se interesan en esto los demógrafos? Por supuesto está el contexto demográfico, con la baja de la fecundidad, el envejecimiento de la población, tanto en el norte como en el sur, la aceleración de las migraciones internacionales y el ascenso de la pobreza. Pero detrás de este redescubrimiento de la familia hay que tomar conciencia de que ahí se encuentran cuestiones políticas importantes a las cuales volveremos. Efectivamente, la familia sigue siendo un objeto de investigación difícil porque remite a cuestiones, como decía Durkheim, que nos atañen de tan cerca que no podemos evitar mezclar ahí nuestras pasiones. Cada quien efectivamente tiene sus propias experiencias de la familia y de ahí extrae una visión específica y su estudio, el estudio de la familia, requiere pues un trabajo constante de distanciación si uno quiere escapar a la trampa de la ideología, una trampa en la cual podemos caer al establecer una jerarquía entre los distintos tipos de familias, por ejemplo, la familia patriarcal, la familia nuclear, la familia monoparental o las familias reconstituidas. Y como lo veremos a lo largo de esta conferencia, para algunos la familia ideal sigue siendo la familia patriarcal, la única capaz de garantizar la protección de sus miembros, y para otros la familia nuclear, la célula estable que garantiza el equilibrio de los niños. Y es para evitar estos deslices ideológicos que Émile Durkheim, el sociólogo francés, preconizaba en 1900. Tomar una distancia con respecto a la estadística y a la demografía, porque, como dijo, la estadística nos pone ante cifras impersonales y estas cifras no solamente traducen los fenómenos sociales, sino que las hacen medibles. Las traducen en algo cuantitativo y creo que esta visión de Durkheim fue muy importante y es interesante realmente ver cómo él utiliza la demografía
para analizar la evolución de la familia. Entonces, bueno, para comprender las relaciones intergeneracionales en la actualidad es necesario establecer la historia de la evolución de la familia desde hace 2 siglos. La evolución de la familia, voy a adoptar una visión europea, incluso francesa, les pido perdón por ello. Yo creo que justamente podremos debatir acerca de las semejanzas y de las diferencias con la familia mexicana. En cualquier caso, hay que hacer la historia de los debates por la transformación de la familia derivadas de la urbanización y la industrialización. Efectivamente, desde el siglo XIX la familia ha suscitado muchas investigaciones, más o menos apasionadas y apasionantes. Y Tocqueville fue el primero en elaborar una sociología de las relaciones familiares. Según él, en América, el empobrecimiento de las relaciones entre las generaciones caracteriza a las familias, en particular la disminución del linaje o la debilitación del linaje. Él escribe: la familia se presenta a la mente como algo vago, indeterminado e incierto. Entonces, los vínculos entre debilitamiento de la solidaridad familiar y modernidad están claramente planteados. Y ya desde aquel entonces, la familia moderna se vuelve la pareja con niños y deja en el pasado la familia patriarcal. En Francia, esta idea de la familia nuclear es denunciada ardientemente a lo largo del siglo XIX por los contrarrevolucionarios. Esta idea va a ser recuperada por Frédéric Leplé, el precursor de las encuestas monográficas. Y a partir de aquí, Frédéric Leplé va a distinguir distintas categorías de familia, o 3 tipos principales: la familia patriarcal y la familia inestable, y la intermedia, la familia de origen. La familia patriarcal es aquella en la que todos los hijos, casados o no, se establecen en el hogar paterno y en la cual todas las propiedades siguen unidas, no se dividen entre los miembros. Para Leplé, esto mantiene un vínculo con el pasado más que con una preocupación por el futuro, y mantiene la obediencia más que la iniciativa. La familia inestable es lo que nosotros llamaríamos ahora familia estable, pero él la llamaba inestable. Es aquella que es abandonada por los hijos cuando se vuelven autónomos financieramente para fundar a su vez otra familia inestable. Entonces él escribe en aquel entonces: esta familia inestable, cuando se multiplica, entrega a las poblaciones a un estado de perpetuo sufrimiento y engendra aglomeraciones temibles que la historia no nos ha dado ni mostrado en ninguna época. Entonces ahí vemos la relación entre familia inestable y urbanización salvaje. Claro, ahora tenemos que reubicar esa frase en el contexto del siglo XIX, que era un momento de industrialización y urbanización. Y finalmente habla de un tipo de familia en la cual solo uno de los hijos se queda con los padres y con sus propios hijos. Y para Leplé, esa es la familia, la que va a ser la familia ideal. ¿Por qué? Porque evita la opresión de la familia patriarcal y también el individualismo. Ya se hablaba del individualismo en aquel entonces, el individualismo nefasto de la familia nuclear, que no permite la reproducción ni la transmisión de los valores familiares. Leplé es el inventor de las monografías de familias, de las investigaciones a través de cuestionarios, y está seguramente en el origen del mito de la solidaridad natural que reinaba en la familia tradicional. De hecho, vemos que esta imagen de la familia tradicional sigue estando muy presente en Francia. Y vemos cierta nostalgia de esta familia de antaño. Y de hecho es para distinguirse de Leplé y de su ideología paseísta, es por ello que Durkheim va a recomendar justamente el estudio de las estadísticas en el estudio de la familia, sobre todo en el estudio de la demografía. Pues siguiendo a Tocqueville, también constata la evolución de la familia y dice que no hay nada que recuerde este estado de dependencia perpetua que era la base de la familia paterna. En la familia contemporánea, la dimensión intergeneracional no estructura ya la relación familiar.
Pero, como ustedes saben, y esta es la tesis del sociólogo norteamericano Talcott Parsons, fue él quien tuvo más influencia en el estudio de la familia, como Engels, Marx, Tocqueville, Comte y Durkheim, que consideran la unidad doméstica como una variante de la estructura familiar. Parsons sostiene que la estructura familiar fue transformada por la revolución industrial. Entonces, elaborada en los años 30, solo en los años 50, sobre todo en Francia, puesto que fue traducido en ese momento, solo fue en los años 50 cuando la tesis de Parsons realmente tomó amplitud a partir de la tesis de la familia privada, y ahí se dio una visión que dominó el mundo occidental después de la industrialización. Parsons recordaba la relación entre la uniformidad de estas estructuras en las sociedades modernas. Según estas teorías, la industrialización hace que se pase de la familia patriarcal hacia la familia nuclear. La familia se ve reducida a la pareja con hijos y vive en una vivienda separada, vive de sus recursos económicos propios gracias a los ingresos del hombre e independientemente de cualquier relación particular con los padres. Entonces, como Tocqueville y como Comte, Parsons pugna por la distribución de trabajos en el hogar, el trabajo económico para el hombre y trabajo doméstico para la mujer, y esto en aras de la mayor eficacia familiar. Liberada de los vínculos de parentesco, la familia constituye el modelo más adaptado a la sociedad industrial, puesto que como ya no tiene un apego excesivo a la familia, la pareja es móvil y se puede desplazar ahí a donde se encuentre el trabajo. Ahí volvemos a la noción de espacio. Aunque Parsons aprecia la modernidad a partir de la estructura de la familia, otros hablan más bien de la autoridad. La industrialización es la que permitió al individuo la oportunidad de emanciparse del control de grupo. Como ya no viven bajo el mismo techo que los padres, las jóvenes parejas pueden efectivamente emanciparse, vivir su propia vida, y el mercado del empleo y de la vivienda, la elección de la pareja, les permiten realizar sus deseos personales. Entonces, para el historiador Philippe Ariès, la modernidad está vinculada con la intervención de ciertos sentimientos nuevos, como los de la infancia y los de la vida privada. A partir del siglo XVII, la familia conyugal que estaba antes bajo el control de la comunidad y la red de parentesco. Ahí el niño rápidamente se volvía un pequeño adulto que tenía también múltiples tareas que lo iban formando. Luego, el niño se fue separando poco a poco de la vida de los adultos y la familia se vuelve educadora. La pareja se vuelve el lugar de socialización del niño. Hay que subrayar que en Europa y particularmente en Francia, esta focalización de las investigaciones sobre la familia nuclear se explica gracias al éxito de este modelo. En solo unas décadas, efectivamente, la cohabitación entre las generaciones de la posguerra disminuye rápidamente, sobre todo en el medio urbano. Entonces, según el demógrafo Louis Roussel, este éxito hacía que carecieran de objeto el estudio de las relaciones entre padres e hijos casados, pero también se centraron en el periodo de la posguerra y las 2 décadas siguientes. Efectivamente estudié las generaciones de 1945 a 1975 y ahí la familia era vista únicamente a través de la natalidad y la estructura familiar, pero para nada a través de la familia extensa. En aquel entonces se trataba sobre todo de seguir la evolución de la natalidad y de tratar de comprender sus mecanismos, sobre todo el baby boom. No hay que olvidar que el baby boom había sorprendido a los demógrafos por su amplitud y su duración. Hay que
saber que Deauville empezó a creer en el baby boom a partir de 1950. Antes pensaba que era solo un baby boom como el de después de la Primera Guerra Mundial, que solo duró hasta 1920. Entonces la idea del modelo familiar único se ve confirmada por la natalidad y que eran cada vez más jóvenes el momento del matrimonio. Esto correspondía muy bien a los modelos de la época, años 50, 60, inicio de la sociedad de consumo. Los jóvenes tenían que ser independientes lo más rápidamente posible, irse rápidamente para formar parejas autónomas moralmente y financieramente, incluso si la realidad, como lo veremos en las investigaciones, era en realidad un poco distinto. Pero de alguna manera no se veía este tipo de familia. Incluso a nivel de la vivienda, se suponía que las parejas nada más contaban con sus recursos para acceder a la propiedad, y a través del sistema de préstamos, la familia nuclear ya no necesitaba esperar la herencia para volverse propietaria, así que ya no necesitaba a sus padres. A partir de ese momento, la pareja gana a la parentela. La familia extensa se vuelve invisible y los servicios intercambiados se ven ocultados, y durante todo este periodo la familia se reduce al grupo doméstico, es decir, las personas que viven en el mismo lugar, el grupo doméstico que se puede abarcar fácilmente en las estadísticas a través de los censos, y se oculta la familia extensa a menos que los padres vivan con la pareja. Pero a mediados de los años 60, ese medio dominante va a conocer a su vez profundas transformaciones. Efectivamente, y sigo hablando aquí de Europa y Francia, Bueno, efectivamente, desde 1975 la fecundidad se pone a bajar, y pocos años después empieza a aumentar la divorcialidad, y también empieza a aumentar la cohabitación fuera del matrimonio. Y vemos la importancia de estos cambios en el campo de los demógrafos. Louis Roussel dice: si un demógrafo de renombre internacional hubiera anunciado en 1960 una baja importante de la nupcialidad y la fecundidad, ¿quién lo habría tomado en serio? Si hubiera anunciado incluso de manera aproximada lo que iba a pasar actualmente, habría perdido toda credibilidad entre sus colegas. Lo menos que podemos decir es que los cambios recientes no fueron previstos para nada por los demógrafos, seguramente porque ni siquiera eran verosímiles, y su aparición se presenta efectivamente como una ruptura aparentemente inexplicable. La baja de la natalidad, el desarrollo sin precedentes de la cohabitación fuera del matrimonio, el aumento de los divorcios, anuncian nuevos modos de vida familiares que antes eran marginales, y pasamos a las familias en plural, con la diversificación de los hogares, incluyendo los hogares de una sola persona. Y eso es uno de los efectos más marcantes de nuestras sociedades. Es seguramente este aumento de los hogares de una sola persona, que, combinadas con el envejecimiento de la población y de la mortalidad diferencial y los comportamientos distintos ante la cohabitación, nos dan un nuevo panorama. Pero más que la coexistencia de distintas configuraciones familiares, es la sucesión de las secuencias familiares a lo largo del ciclo de vida la que... ¡Ay! Se me fue el sonido. Se me fue el sonido. Se da una movilidad, es decir, un paso más frecuente de un tipo de hogar a otro, una movilidad familiar, o incluso, como se ha dicho, un nomadismo conyugal. Pero no hay que equivocarse. Las segundas uniones siempre han existido, a decir verdad. Lo que pasa es que antes estaban más bien vinculadas con un fallecimiento, el fallecimiento del marido, porque los hombres se morían más y las mujeres se morían en el parto, mientras que ahora las segundas uniones están más vinculadas con el divorcio y la separación. Todo esto muestra una nueva concepción de la pareja, casada o no, una transición que los demógrafos llaman la segunda transición,
mientras que otros hablan de familia moderna. Después de la familia nuclear, entonces tenemos la familia patriarcal, luego la nuclear, y ahora tenemos la familia reconstituida, que es la versión moderna de la familia. Entonces, estas evoluciones demográficas se ven acompañadas por profundas mutaciones sociológicas que van en el sentido de una mayor autonomía y mayor individualización. Entonces, si en los años de 1950 y 1960 la familia nuclear se tenía que separar de la parentela, los jóvenes tenían que volverse forzosamente autónomas y era mal visto. Incluso en las investigaciones se veían que incluso si los jóvenes habían sido ayudados por su familia, no lo decían y solo se lograba saber al final de las investigaciones, se lograba ver que sí, a decir verdad, la familia había ayudado, la familia les había dado un terreno, pero cuando les hacían la pregunta, ¿les ayudó su familia? No, somos independientes. Siempre querían dar esa imagen. Entonces, a partir de los años 60, 70, emerge otra corriente que es interesante recordar porque tenemos tendencia a recordarlo, que cuestiona esta familia nuclear. Al principio de los años 70 aparecen varios libros muy reveladores de las ideas de la época. En Inglaterra, David Cooper, que se inscribe en el movimiento de la antipsiquiatría, publica La muerte de la familia. Él denuncia la enajenación de los individuos por parte de la familia, una institución que crea las bases de la normalidad y del conformismo. La familia sería el primer mecanismo del Estado burgués y el lugar por excelencia de la socialización de los niños. La familia endoctrina al niño inculcándole el deseo de volverse cierto tipo de hijo o de hija, de padre o de madre, de mujer o de marido. Y solo le deja al individuo una libertad vigilada, estrechamente confinada en un marco rígido. Para los sociólogos, la institución familiar se caracteriza por la represión y la inhibición sexual de las familias, que es una formidable máquina para crear neurosis. Hay que adaptarse a eso, pues para ellos la familia es un peligro permanente. El feminismo fundamentalmente antiautoritario, se alegra por el cuestionamiento de la familia, pues la familia se considera el lugar de dominación de un sexo sobre otro, de una generación sobre otra y como un instrumento de todo tipo de desigualdades. Una feminista resume entonces la posición de las mujeres en estos términos. No es la posición actual de la familia la que es inaceptable, sino que es inaceptable su existencia misma. Ahí está ya puesto el decorado. La familia y en particular la pareja es el enemigo número uno de lo cual tienen que liberarse los baby boomers para poder realizarse y poder inventar nuevas formas de vida más libre y más igualitarias. Si les cuento esto es porque hay toda una evolución de la familia. Podemos seguir la evolución de los baby boomers y veríamos la evolución de los distintos tipos de familia que atravesaron. Incluso son ahora estos baby boomers las que son las nuevas generaciones de abuelitos, mientras que antes estaban en una distanciación con respecto a la familia, pero cuando ya se volvieron a su vez padres y abuelos, vemos que las cosas en realidad se fueron en cierto sentido, evolucionaron. Bueno, después de 1945, la visión parsoniana de la familia se ve desmentida. La entrada de las mujeres al mercado del trabajo cuestiona la visión dicotómica de los papeles familiares y sexuales en el sentido de que la mujer ya no es solo madre o esposa. Entonces, bueno, esta cuestión, o más bien este cuestionamiento del estatus de la mujer está vinculada al prolongamiento de los estudios sobre la mujer y a su entrada masiva al mercado de trabajo. Esto no quiere decir, por supuesto, que las mujeres no habían trabajado nunca, para nada, pero a partir del momento en el que su trabajo se alejó de la esfera privada con la industrialización, y entonces se separó el domicilio y el lugar de trabajo, entonces la mujer abandonó los trabajos de autoproducción para consagrarse o para dedicarse, de hecho, a las tareas domésticas. En cierto momento las mujeres se dedicaron a las tareas domésticas, pero en nuestras investigaciones
en nuestras investigaciones vemos que las madres de los baby boomers, de hecho, también trabajaron ya sea como obreras o como empleadas, como sirvientas. Entonces, bueno, después las mujeres accedieron a cierta libertad financiera y esta libertad efectivamente les permitió cuestionar el vínculo conyugal. Entonces, las investigaciones sobre la familia van a focalizarse entonces, debido a estas evoluciones sociodemográficas, más o menos, con algunas excepciones, se van a centrar en la fragilización del vínculo conyugal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las nuevas formas familiares? La cuestión de los hijos de estas nuevas familias. ¿Acaso no están traumatizados los niños por la separación de los padres? ¿Cohabitan más rápido que los otros hijos? Cohabitan más rápido que los hijos de los otros padres, van a imitar a sus padres. Entonces esto va a haber un triple movimiento, el de la individualización, la privatización y la pluralización. Entonces la individualización, en la individualización el individuo ya no está al servicio de la comunidad, sino la familia es la que está al servicio de cada uno de sus miembros. Y si la familia quiere sobrevivir, se tiene que adaptar a estas nuevas condiciones y tiene que velar por la realización y la plenitud de sus miembros. La privatización es el resultado de la individualización. La vida familiar está basada efectivamente en la libertad y la voluntad personal de cada quien, y los individuos se niegan a someter su vida privada a la ley y al control social. Algunos ven aquí justamente una señal de desinstitucionalización. Asistimos entonces a una tendencia cada vez más general de desvalorización de las instituciones, entre ellas la institución familiar, pues como dice Louis Roussel, seguir las instituciones, suprimir de entrada toda posibilidad de autorrealizarse. Entonces, en cierto momento, la familia era un obstáculo para la plenitud del individuo. Pero en estas condiciones, si la posmodernidad se refleja en una voluntad por reinventar la vida cada día, los comportamientos matrimoniales entraron realmente en una era nueva, y esta progresión del individualismo y de la privatización llevaron a su vez a una indeterminación de los códigos de comportamiento en los cuales el individuo trata de inventar su propia familia. Como la familia, la institución, la iglesia ya no dicta las reglas. Es el individuo el que tiene que encontrar sus propias reglas, y de ahí surge una diversidad de familias. Así pues, la familia nuclear ya no es el reflejo de la modernidad. Hubo una época, sobre todo en los años 70, en que las familias monoparentales eran un combate de las feministas para mostrar que son familias como otras, mientras que no eran familias monoparentales, sino más bien hogares monoparentales. Las familias liberadas de sus maridos, liberadas entre comillas, asumían las cargas familiares, y las familias reconstituidas, como se les llama ahora en los medios de comunicación, incluso los sociólogos hablan de amor líquido, como Ulrich Beck. Ahora las familias reconstituidas son las que están en boga. Pero en cualquier caso hay que subrayar un punto importante. Unos analizan las transformaciones de la familia bajo el ángulo de la modernidad. Cada vez vamos hacia una familia más y más moderna, y la familia cada vez más moderna es una sucesión de vidas familiares, de hecho, con fragmentos, con periodos de vida solitaria. Y algunos evocan la crisis de la familia. Crisis de la familia con la transición entre la familia patriarcal a la familia nuclear, y luego segunda crisis con la
con el cuestionamiento de esta familia nuclear y la aparición de otras formas de vida familiar, crisis de la familia con el auge del individualismo que debilitaría supuestamente las solidaridades familiares. Entonces, bueno, nos podemos preguntar si el éxito de algunos discursos sobre la crisis de la familia no tendría que ver en parte con el hecho de que el alojamiento, la vivienda, ha funcionado muy bien como una máquina de producción de la familia y no es porque abordemos la familia a través de la vivienda o bien porque los vínculos entre vivienda y familia cambian efectivamente. Tal vez por eso estamos poniendo énfasis en la crisis de la familia. Tal vez así podríamos hacer una lectura diferente de las dos crisis de la familia y preguntarnos si no son ante todo transformaciones de los modos de cohabitación. La cuestión se plantea efectivamente a través del paso de la familia compleja a la familia nuclear, combatida por Le Play y por los moralistas del siglo XIX con respecto a la baja de familias nucleares y el auge de las personas solas, la cohabitación fuera del matrimonio, el aumento de los divorcios y las separaciones. De aquí deducimos, y a esto volveré en la segunda conferencia, se deducen demasiado rápidamente elementos negativos de cierta evolución de la estructura familiar. En los dos casos, me parece, no se puede afirmar de manera absolutamente segura en el sentido de la familia, no, según Peter Laslett, no se puede asegurar que la familia haya conocido una crisis profunda, incluso si ciertamente los periodos de las grandes migraciones tuvieron como consecuencia en un primer momento de distender las relaciones entre los distintos miembros de la parentela. Pero podemos constatar que las primeras investigaciones que mostraron que la familia seguía existiendo fueron los trabajos sobre redes familiares durante las grandes migraciones. Ahí se veía que el migrante, el individuo que se iba a otro país, a menudo no estaba solo, en realidad se iba a ver a un tío, a un primo de otro país. Y es a partir de ahí cuando se dieron cuenta que la migración no constituye forzosamente una ruptura. Antes de abordar el lugar de las relaciones intergeneracionales en el periodo al que calificamos de posmoderno, quisiera volver rápidamente a las investigaciones que suscitó la tesis de Talcott Parsons en Estados Unidos y en Europa acerca de la nuclearización de la familia. La familia extensa era percibida como un arcaísmo que iba a desaparecer con la modernización social. Y es cierto que muy rápidamente los sociólogos norteamericanos refutaron la tesis de Parsons y mostraron que la familia nuclear conservaba vínculos con la familia de origen y que seguía habiendo importantes intercambios entre varias familias nucleares. Y curiosamente en Europa fueron sociólogos urbanos, precisamente Peter Wilmot y Michael Jung, fueron ellos quienes se vieron muy sorprendidos, puesto que ellos fueron a estudiar los barrios londinenses y estudiaron la urbanización, la rehabilitación de esos barrios y se dieron cuenta, con mucha sorpresa, que existía la familia, que había un vínculo muy particular entre madres e hijas, por ejemplo, y Schubert Delot constató lo mismo en Francia a final de los años 50. Él trabajaba sobre París y descubrió también descubrió también que existía la familia, y Jean Remy también hizo lo mismo en Bélgica. En aquel entonces, más o menos, Elisabeth Voss demostró que el grado de división de las tareas en las parejas estaba vinculada con la densidad de sociabilidad. Entre más fuerte era la red, o entre más densa era la red, más división genérica del trabajo había. Entre más abiertas estaban al exterior, había más flexibilidad en los papeles, más igualdad.
Entonces, hay que subrayar que al mismo tiempo en Estados Unidos apareció una preocupación de los estudios acerca de la ayuda informal, sobre todo para las personas de edad avanzada, con los trabajos de Burgess y los grupos de investigadores de la Escuela de Chicago. Pero el paso más importante, al lado de los trabajos de Peter Wilmot y Michael Young, fueron seguramente los trabajos de Peter Laslett y del grupo de Cambridge, que van a criticar justamente la concepción evolucionista que vemos en Comte, Lepley y Parsons, según la cual la desaparición de las estructuras complejas se atribuye a la industrialización y al individualismo. Según ellos, la familia nuclear existe y coexiste desde hace mucho en el norte de Europa con otras formas familiares. Y los historiadores también van a contribuir al desarrollo de los estudios sobre la familia contemporánea. Se van a interesar no solamente en el tamaño y la estructura de los hogares, sino también en los sentimientos que se vinculan con la familia extensa. En los años 70 se va a producir un brusco despertar, sobre todo en Francia, en Europa. Van a empezar a estudiar la familia más allá de la familia nuclear. ¿Por qué? Porque hay dos acontecimientos que van a hacer que se estudien las redes de sociabilidad. Por una parte, la contestación o la rebeldía juvenil de los jóvenes, que era visible en Estados Unidos y en Gran Bretaña a finales de los 50 y en Francia en la época del 68. Entonces, esta rebeldía de los jóvenes podría cuestionar la transmisión intergeneracional. Entonces habría que ver un poquito lo que sucede, dijeron, y vamos a ver cómo se dieron unas modificaciones en las transmisiones patrimoniales. Es una de las razones por las cuales en Francia vamos a ver una recuperación de los temas que tenían que ver con una recuperación de los estudios sobre las redes. Ahí se van a dar las investigaciones sobre Louis Roussel y Catherine Gokalp sobre los padres y los hijos casados. Estas investigaciones van a mostrar efectivamente que la familia nuclear no está aislada en las sociedades urbanas. En un primer momento van a mostrar que las relaciones padres, hijos, adultos persisten, sobre todo los vínculos madre-hija. Los intercambios financieros, aunque son invisibles y ocultados, existen y también circulan los servicios y las ayudas. En los años 90, las investigaciones sobre la familia extensa se van a multiplicar. Se trata entonces de verificar si las mutaciones familiares que reflejaban un movimiento de conjunto hacia la privatización no debilitaban los vínculos intergeneracionales. En un primer momento, los estudios se van a centrar en la familia nuclear y en las relaciones entre padres e hijos casados para ver si efectivamente la rebeldía de los jóvenes no cuestionaba o no replanteaba las relaciones, y en un segundo momento se centraron en ver si estas evoluciones de la familia, sobre todo por las separaciones y los divorcios, no iban a desestructurar los vínculos intergeneracionales. Entonces, bueno, se van a hacer grandes investigaciones en Francia, también en Suiza, en Bélgica, en Canadá, para ver si efectivamente las ayudas y los servicios continúan siendo intercambiados, se siguen intercambiando servicios cuando hay separación y divorcio. Los padres siguen ayudando a sus hijas divorciadas o a sus hijos separados. ¿Acaso los padres divorciados pueden contar con sus padres para ocuparse de sus propios hijos? Ahí es cuando se dan cuenta que la familia de origen aparece como el lugar estable, contrariamente a los vínculos conyugales, y cómo los abuelos ven su papel incluso consolidado. Esto es importante, es como si hubiera una compensación, se debilita el vínculo conyugal, pero se refuerza, se consolida el vínculo consanguíneo de origen. Entonces hay que constatar efectivamente que la fragilización de la pareja no forzosamente conlleva un debilitamiento de las relaciones intergeneracionales. Entonces, bueno, estos trabajos fueron reafirmados y recuperados, digamos, por los hombres políticos que tomaron conciencia de esta mina de oro que podía representar la solidaridad familiar.
y pensaron que de alguna manera se podían apoyar en la familia para enfrentar justamente la crisis económica. Y desde 1983, de hecho, Giovanni Screta había previsto este cambio de lectura con el paso de una crisis de la institución familiar de los años 60 y 70 a una crisis de cierto modelo de sociedad, crisis del Estado-providencia, que evidenciaba al mismo tiempo el mantenimiento y la función de la familia en la realización de las tareas sociales. Y es efectivamente en los años 90 cuando va a empezar a plantearse la cuestión del impacto de los cambios sociodemográficos en las relaciones familiares, en un contexto de cuestionamiento del Estado-providencia, de los efectos de la crisis económica que atraviesan las sociedades occidentales. Entonces asistimos a un reconocimiento de la subsistencia de la solidaridad natural y gratuita que podía constituir una alternativa ante las insuficiencias y los límites de la solidaridad colectiva. Entonces, bueno, el trabajo gratuito ya no es ocultado, al contrario, es valorizado e incluso cuantificado. Entonces, bueno, hay una frase interesante, lo que antes se consideraba como un residuo de tiempos obsoletos que estaban en desaparición paulatina gracias al desarrollo de los intercambios mercantiles, apareció de nuevo como algo fundamental de las relaciones sociales. Claro está, la ayuda mutua en la familia se ve fortalecida por las políticas sociales en vigor y las distintas formas del Estado-providencia. Régimen liberal, sociodemócrata, liberal, corporatista. Bueno, en las sociedades donde hay poca protección social, las familias son prácticamente la única fuente de apoyo y de ayuda. Entonces, bueno, en Europa, a lo largo del siglo XX, los servicios públicos, en primer lugar, más el mercado privado, ya se trate de un mercado, de un Estado mercantil o no, van a asumir funciones anteriormente familiares, sobre todo la ayuda a los adultos viejos, el cuidado de los niños, etcétera. Es decir, que el Estado, a través de los servicios públicos, reemplaza en parte los intercambios entre individuos. Entonces, hay nuevas generaciones de investigaciones sobre la familia que tratan de entender mejor cómo los cambios mayores de los sistemas de protección social van a modificar las solidaridades al interior de las familias. ¿Acaso un Estado-providencia fuerte con transferencias públicas importantes deteriora el sistema de ayuda mutua familiar y debilita las relaciones transgeneracionales? Es decir, ¿tendríamos que dejar libre el mercado o habría que intervenir? ¿Y qué sería lo más eficaz? Bueno, la respuesta no es tan evidente, puesto que por una parte están los investigadores, sobre todo los economistas, que crean grandes modelos y que dicen que el Estado-providencia diluye las obligaciones familiares y como el Estado está ahí para ayudar, entonces las familias ya no requieren ayudarse mutuamente. Y por otra parte, los sociólogos, sobre todo, dicen que la ayuda pública completa la ayuda familiar, porque de hecho se ve claramente que la ayuda mutua familiar existe y refuerza las desigualdades sociales. Siempre se requieren transferencias públicas para compensar las desigualdades. Si se deja únicamente todo funcionar a partir de la ayuda familiar, se refuerzan las desigualdades sociales. De ahí la importancia de las transferencias públicas. Entonces, bueno, los trabajos a partir de la investigación SHARE, una investigación europea, muestran sobre todo la complementariedad entre la ayuda pública y la ayuda familiar, incluso si los vínculos entre ambas son a veces difíciles de entender. Estas cuestiones se presentan más agudamente con el aumento de la esperanza de vida. Efectivamente, desde hace unos 15 años, aunque los gobiernos se preocupan mucho por la solidaridad familiar, lo hacen porque hay esta cuestión del aumento del envejecimiento, de la
población vinculada con la baja de la natalidad y la prolongación de la vida. Esto crea muchas preocupaciones tanto en los países del norte como del sur. Entonces, estas interrogaciones van a tener que ver sobre todo con el equilibrio de los sistemas de pensiones, quién se va a ocupar de los viejos, etcétera. Y para los países en los que hay poca transferencia, ¿cuál es la relación entre las generaciones, el lugar de los mayores, y cómo se da, cuál es el sentido de las relaciones intergeneracionales? Si bien las investigaciones en sociología de la familia han mostrado la fuerza de los vínculos intergeneracionales que han sobrevivido a las transformaciones que se han producido en los países del norte, los trabajos de los demógrafos han contribuido ampliamente al desarrollo de este campo de investigación, en particular desde mediados de los años 90 en los países europeos y más especialmente en los países del sur, porque las relaciones entre demografía y relaciones intergeneracionales se han estudiado bajo dos ángulos: las consecuencias de las evoluciones demográficas sobre las redes de parentesco e inversamente cómo las relaciones intergeneracionales pueden influir el comportamiento sociodemográfico de los individuos. Entonces, bueno, la evolución demográfica trastocó la relación entre las generaciones, en primer lugar modificando la estructura de las redes familiares. Efectivamente, Hervé Lebrun en el 82 había comparado las redes de parentesco de los individuos bajo el régimen demográfico de Francia antigua, fecundidad y mortalidad elevada, y la de Francia de los años 80, y mostró de esta manera que el tamaño de las redes familiares era bastante estable, es decir, de aproximadamente unas 20 personas, y eso es efectivamente lo que nosotros también constatamos en la investigación sobre parientes cercanos en el INED. En cambio, lo que es importante es que la estructura ha cambiado radicalmente. En el siglo XVIII son los hermanos, las hermanas, los primos, los tíos y las tías los que predominan, mientras que hoy se trata de la línea directa ascendiente y descendiente. ¿Por qué? Porque esto se debe a la baja de la fecundidad. Ya no tenemos tantos colaterales y el aumento de la esperanza de vida hace que sobrevivan más los padres. La consecuencia es la verticalización de la red, que conlleva, si podemos decirlo así, un sobreinvolucramiento sobre el linaje y el niño. Según Becker, la cantidad de niños disminuye, pero la calidad aumenta. Por eso sobreinvierten todo sobreinvierten en su hijo. Y para enfrentar la vejez y la pérdida de autonomía, incluso en los países en los que hay un estado providencia, porque si nos damos cuenta en las investigaciones que los baby boomers están muy desamparados ante la vejez de sus padres, nos damos cuenta que los viejos dependen sobre todo de sus hijos, en particular de sus hijas. Ellas son las que los van a ayudar potencialmente. Entonces, actualmente en Francia, los viejos tienen la suerte, entre comillas, de beneficiarse con el baby boom. Es decir, que tienen varios hijos que pueden ocuparse de ellos y distribuirse la carga. Pero los hijos de los baby booms tuvieron menos hijos y ya no están en esa situación. Entonces, en todos los países constatamos un aumento de la coexistencia entre generaciones. Y esto puede alcanzar 50, 60, 70 años. Es decir, que durante 70 años se van a cohabitar con los padres. Entonces, imagínense los cambios que esto puede suscitar en las relaciones padres-hijos. Entonces, bueno, en Europa estamos asistiendo también a la existencia en las familias de 2 generaciones de jubilados. Y para entender este fenómeno, se estima actualmente que, dadas las evoluciones demográficas, un individuo pasa actualmente casi 25 años de su vida como abuelo. Es decir, 1/3 de su vida para los hombres y entre 1/3 y la mitad de su vida para una mujer. Es decir, que ese tiempo lo pasaban antes con los hijos y ahora lo pasan con los nietos. Entonces, ahí es un
cambio muy importante. Este cambio es muy visible también en México, como lo ha mostrado Julieta Quilodrán como en su última intervención en el coloquio de Ginebra. Ahí también habló del el alargamiento de la coexistencia de las generaciones. Bueno, ¿y quién podría dudar que la influencia del linaje es cada vez más grande, en el sentido de que el tiempo de coexistencia entre dos generaciones adultas se ha prolongado? Incluso podríamos pensar que el hecho de seguir teniendo a sus propios padres a los 50 años o incluso a los 60 años hace que la gente siga sintiéndose joven. Siguen siendo los hijos. Los baby boomers siguen siendo como adolescentes con sus papás. Podría plantearse esa cuestión. Entonces, de ahí se deriva una reestructuración de la red y una reestructuración de las edades de la vida. Desde mediados de los años 60 vemos una relación completamente diferente con la niñez, con los niños y con las adolescentes. Esto se incrementa en las familias de 2 niños. La infancia, la adolescencia se prolongan por la escolarización, la entrada más tardía al mercado de trabajo y las dificultades para encontrar empleo provocan una cohabitación más larga o incluso a veces una recohabitación. Este fenómeno fue estudiado por una canadiense que le llama a este fenómeno los niños o los hijos boomerang, es decir, los hijos que vuelven con los padres. 20% de los hijos entre 20 y 30 años regresan a vivir con sus padres en Francia, 27% en Gran Bretaña y 40% en Estados Unidos. Entonces aquí vemos la importancia de este fenómeno de los hijos boomerang. Entonces el prolongamiento de la vida modificó efectivamente el peso y el lugar de cada grupo de edad. En los 3 grupos de edad, 0, 15 años, 15 a los 60 años y más de 60 años, que eran claros en antaño, eran categorías que permitían distinguir los hombres que podían irse a la guerra, mientras que ahora tenemos 4 o 5 grupos de edad. Tenemos la cuarta edad de más de 70 años y se pueden distinguir entre los de 70 y 85 años, incluso están los de la quinta edad, los de más de 85, los que tienen más de 100. Entonces, el grupo familiar se ha transformado radicalmente con el cuestionamiento de la pareja, la llegada tardía de los hijos, las separaciones, las segundas uniones y, como lo subraya Jean Kelleros, las redes de las familias reconstituidas ya no se definen por las viviendas, sino por los territorios y los vínculos tejidos por los hijos. Efectivamente, las separaciones y los divorcios han modificado las relaciones intergeneracionales y pueden llevar acercamientos entre madres e hijas y alejamientos con los padres, pero no siempre. Entonces el papel de los abuelos también ha evolucionado en el marco de la reconstitución familiar. Ya no están tanto para educar, sino para dar apoyo moral, y en las familias divorciadas han jugado un papel importante para mantener los vínculos en el linaje. Sé que en Estados Unidos hay estudios en los cuales están un poco asustados por el papel de los abuelos, que a veces reemplazan al papel de los padres. Como los padres tienen una tendencia a sobreproteger, a su hija divorciada y se hacen casi completamente a cargo de sus nietos. Todas estas cuestiones han suscitado importantes investigaciones y actualmente estamos asistiendo a desarrollos considerables de investigaciones demográficas sobre las relaciones intergeneracionales. Y por todas estas razones, los demógrafos en el fondo requieren conocer el contexto intergeneracional en el cual evolucionan los individuos cuyos comportamientos se están estudiando. Por eso quisiera volver a la especificidad del vínculo intergeneracional, para entender qué es lo que está circulando, qué es lo que fluye en el vínculo, en la medida en que tener menos hijos crea cierta intensidad del vínculo intergeneracional. Y entonces tal vez es necesario preguntarse qué pasa con el vínculo intergeneracional en su especificidad. Entonces es evidente que los sociólogos han mostrado que algo fluye que varía en
intensidad, en duración. Habría que ver cuál es el sistema de normas que está regulando los intercambios. Si queremos estudiar efectivamente el hecho de que los viejos van a ser cuidados por los hijos, habría que ver cuáles son las normas que determinan las relaciones padres-hijos, por ejemplo. Puesto que antes, cuando no había sistema de seguridad social, una de las razones por las cuales los padres hacían hijos era para, de alguna manera, garantizarse cierta supervivencia en la vejez. Las 3 generaciones tenían entre sí un contrato tácito de una dependencia mutua. De ahí la tesis de Léon Bourgeois acerca de la solidaridad intergeneracional en la sociedad. Se trataba de un intercambio entre generaciones que a veces la sociedad organiza o el Estado, pero no siempre, todo depende del tipo de sociedad en el cual se está. Y esto actúa a lo largo de toda la vida y de varias generaciones a partir de la reciprocidad de la antropología maussiana. Los individuos pagan la deuda hacia sus propios padres a través de sus hijos. Es decir, yo doy a mis hijos lo que yo recibí de mis padres, porque no les puedo devolver a mis padres. La deuda es tan grande que no puedo, pero yo les pago a mis hijos, quienes a su vez no me van a pagar a mí, pero lo van a pagar con sus hijos, etc. Dar y recibir es algo vinculado a lo largo de toda la vida según lógicas contradictorias, y hay un principio de igualdad que funciona para la herencia. Por ejemplo, yo ayudo al hijo que lo necesita más, hay un principio de reciprocidad. Yo voy a ayudar más a mis hijos con la esperanza de que ellos me van a dar, le doy más a aquel que me va a devolver más. Entonces, bueno, cada individuo se sitúa en intercambios intergeneracionales de dar y recibir en flujos complejos, y a veces en la relación es difícil definir quién es el que ayuda y quién es el ayudado. Por ejemplo, cuando es difícil ver quién aloja a quién. ¿Es el viejo el que aloja al hijo o es el hijo el que está alojando a la persona vieja? Esto no es siempre muy evidente en un censo, saber quién está alojando a quién. Entonces, este juego de 3 generaciones fue profundamente transformado por las evoluciones demográficas. En los países del norte, el aumento de la esperanza de vida se traduce por una prolongación de la coexistencia generacional. Y esto consolida, de hecho, el papel de la generación pivote de 50 a 60 años, que de alguna manera se ve presionada entre padres ya muy viejos, y porque la sociedad no está preparada para tener viejos de 85, 90 o incluso 100 años. Entonces, los de 50, 60 años se ven un poco desamparados con sus padres tan viejos, y al mismo tiempo se ven desamparados, como lo muestran sus investigaciones, las investigaciones ante sus hijos, porque sus hijos están teniendo todo tipo de dificultades de inserción en la vida profesional, en el mundo de la vivienda. Entonces, la otra especificidad de las relaciones intergeneracionales es que son relaciones fuera de mercado. ¿Qué quiere decir fuera de mercado? Quiere decir que son gratuitas. Estamos ante un antimercado, según el economista André Brasson. Entonces, la solidaridad familiar no es objeto de un contrato, lo cual puede volverse de hecho una fuente de conflicto, puesto que la ayuda es aparentemente gratuita, pero se sitúa en un sistema de intercambios en el cual la reciprocidad es considerada como algo evidente. Esto plantea un problema, porque uno tiene tendencia a esperar, es decir, los padres esperan a veces de sus hijos algo que les parece natural, pero a lo mejor a los hijos no les parece tan natural ayudar a sus propios padres. Entonces, por eso,
el hecho de que las relaciones sean fuera de mercado no elimina todos los aspectos financieros. La tesis acerca de la identidad del yo sobre la relación pura que puede inspirar a toda una corriente de sociología nos hizo pensar que la familia era únicamente relacional y que su única función sería el apoyo para la construcción identitaria del individuo, pero nos damos cuenta que la familia va mucho más allá. No sé si todavía me queda tiempo. Bueno. Entonces, toda la sociología nos hace pensar que ya no hay normas. Y sin embargo, las investigaciones muestran todas que sí que hay normas y obligaciones familiares. Incluso en los países del norte, que supuestamente son los más avanzados. También podemos decir que las relaciones intergeneracionales entonces están regidas por normas y también están regidas por relaciones de sexo, porque hay tensiones muy fuertes para las mujeres que tendrían que haber accedido a más libertad y más igualdad, como los hombres. Pero Ulrich Berg considera que la sociedad nunca ha sido realmente moderna y ha conservado un cierto componente feudal, porque las mujeres no se han beneficiado tanto con este proceso de individualización. Así que podríamos decir, en conclusión, que la familia en las últimas décadas ha enfrentado varios desafíos y ha tenido que adaptarse. La persistencia de los vínculos intergeneracionales no es una subsistencia obsoleta del pasado, sino que sí constituye un eje de solidaridad. La familia es extraordinariamente capaz de innovar y adaptarse. La emergencia de nuevos valores basados en reglas de autonomía no ha conllevado la desaparición de las relaciones intergeneracionales. La estabilidad, la ruptura, la constitución de uniones sucesivas no han logrado deshacer los vínculos familiares. La entrada masiva de las mujeres en el mercado de trabajo no les ha impedido asumir su papel en la familia. Las migraciones internacionales incluso a veces reactivan las redes. La modernización de los países no siempre ha conllevado un debilitamiento de las solidaridades intergeneracionales. Entonces, tendríamos tendencia a coincidir con Bernstein a partir de sus investigaciones longitudinales acerca de las solidaridades intergeneracionalidades en Estados Unidos desde el 71 al 81, donde decía que el contrato intergeneracional implícito no será distinto en el 2094. Pero este optimismo habría que matizarlo porque el mantenimiento de los vínculos intergeneracionales no es algo tan evidente en ciertas circunstancias, sobre todo en las crisis, en la pobreza, en los países del sur, cuando hay crisis de la protección social, cuando hay enfermedades o SIDA como en África, cuando hay una dependencia de las personas viejas, ya sea física o financiera, y el verdadero desafío de hecho se encuentra ahí, la vulnerabilidad de los viejos, de las mujeres, las crisis económicas que amenazan a los jóvenes, el SIDA, etc. Vemos entonces, bueno, nada más les voy a mencionar un estudio que me parece muy interesante, que muestra que por un lado tenemos todas las teorías sobre el individualismo, se habla de la autonomía del individuo, y por otro lado tenemos los estudios que muestran la ayuda mutua en la familia. Hay un sociólogo francés que acaba de escribir un artículo que muestra que, bueno, el título del artículo dice lo que el individualismo, de qué manera el individualismo no permite entender a la familia. Dice que en cierto momento, si todos los individuos se negaran a sacrificarse
por la familia para vivir su propia vida, ya no existiría la familia. Y que creen que la familia sigue existiendo. ¿Por qué? Porque de hecho hay una tensión entre una necesidad de familia y una necesidad de autonomía. Y esto es algo que todos tenemos que resolver de cierta manera. No podemos prescindir de la familia, pero tampoco podemos prescindir demasiado de nuestra autonomía ni sacrificarla demasiado. Entonces aquí se da una tensión, una paradoja. Y si las instituciones, la familia, la iglesia, la comunidad ya no imponen sus normas, de todas maneras sigue habiendo prácticas que encuadran cierta libertad individual, que la acotan. Hay reglas, incluso los medios de comunicación prescriben normas. Por ejemplo, dicen cómo ser padre, a qué edad se debe tener un hijo, cómo se deben hacer las cosas. Ya no es una institución, pero de alguna manera siguen transmitiéndose las normas y cada quien tiene que ver cómo le hace con estas normas. Entonces, en la actualidad, ¿por qué estoy insistiendo tanto en estas relaciones intergeneracionales y esta solidaridad? Pues bien, porque pienso que actualmente en los modelos demográficos integramos cada vez más el contexto, los efectos de contexto, a partir de modelos, sobre todo de multinivel, de los cuales les ha hablado Daniel Courgeot. Yo creo que es importante definir distintos grupos familiares para que podamos aprender un nivel en el cual se dan estas relaciones intergeneracionales entre el individuo y la sociedad, de manera que podamos entender mejor su comportamiento demográfico. Ese será el tema de la segunda conferencia, es decir, cómo le podemos hacer para entender el grupo familiar que prescribe no tanto ciertas normas, sino más bien ciertas prácticas que se transmiten o que se rechazan, como lo veremos. Cómo entender las trayectorias residenciales de los hogares sin hacer referencia a los grupos familiares. Eso lo veremos en la tercera conferencia. Gracias.